Hola, ¿qué tal? Continuando con este curso de programación básica en Java, en este episodio hablaremos sobre los constructores y la instancia de objetos. ¿Qué son los constructores? Estos son métodos especiales dentro de una clase que se utilizan para poder inicializar los objetos de esa clase. El constructor puede crearse ya sea vacío o con sobrecarga de métodos. ¿A qué me refiero cuando digo que puede crearse vacío? Entonces, sabemos que el constructor nos va a permitir como tal crear las instancias de los objetos. Entonces, este debe ser de tipo público, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, va a ser público, es decir, accesible para todas las clases, seguido del mismo nombre de la clase, ¿no? Y luego ponemos paréntesis. Y normal, como si fuera un método, paréntesis y llaves. Ya con eso podríamos tener o podríamos instanciar objetos de esa clase. Entonces, este sería el método o el constructor vacío. Un constructor con sobrecarga de métodos es aquel que recibe como tal parámetros, ¿no? Para poder asignarle estos valores que me llegan a cada atributo. En este caso tenemos un ejemplo de la clase vehículo, tenemos un constructor que va a recibir como tal la marca, el modelo, el año de fabricación y el color, y pues se los asigna como tal a los atributos de la clase. Esta palabra dis básicamente referencia a esa variable de la clase, ¿no? Porque esa es la variable de la clase, ¿no? El atributo. Y ese sería el valor que me llega. Entonces, cuando le ponemos exactamente el mismo nombre a los parámetros, es necesario indicarle a Java que ese atributo va a ser igual al que me llega, ¿no? Entonces, es como para que no se confunda. Y finalmente, la inicialización de objetos. Los constructores se utilizan para inicializar los atributos de un objeto, ya como lo había dicho, cuando se crea una nueva instancia de la clase. Esto asegura que el objeto esté en un estado válido desde el principio. Entonces, esta sería como tal la sintaxis al momento de crear un objeto. Entonces, se pone el nombre de la clase, seguido del nombre del objeto, el igual, la palabra reservada new, que está indicando que va a crear una nueva instancia de esa clase. Y seguida de la palabra new, ya iría como tal el constructor. Y en este caso está vacío, ¿no? Un constructor vacío porque no le envío como tal ahí mismo los argumentos, los valores de los atributos. Y pues ese ya sería como tal la sintaxis al momento de crear un objeto. Entonces, continuando con el ejemplo del video anterior, vamos a crear el constructor vacío y con sobrecarga de métodos, e igualmente la instancia, ¿no? Para poder explicar un poco más sobre la programación orientada a objetos. Entonces vamos a NetBeans. Bueno, una vez estemos aquí en el proyecto en el que habíamos venido trabajando en el video pasado de la clase vehículo, el único cambio que le hice fue aquí el tipo de dato del año de fabricación, como para no complicarme ahí. Entonces, eh, como ya lo había dicho, el constructor nos permite poder instanciar los objetos de esta clase. NetBeans nos da la posibilidad de automatizar este proceso al momento de dar clic derecho, Insert Code, aquí en Constructors, lo podemos crear vacío o ya hacer con sobrecarga de métodos, que es seleccionando todos los atributos. Generémoslo así solamente vacío con el fin de poder ahora sí instanciar como tal los objetos. Entonces vamos a esta clase que contiene el método principal. Vamos a crear el primer objeto de la clase vehículo. Entonces basta con llamar esa clase B1, por ejemplo, o vehículo 1, el nombre del objeto, seguido de la palabra new, y aquí ya llamaríamos el constructor que acabamos de crear. Enter y punto y coma. Ya con eso podemos como tal acceder a los atributos y métodos de esa clase. Entonces, por ejemplo, a ese vehículo, a ese objeto que acabé de crear, por ejemplo, a su marca, lo voy a asignar, por ejemplo, marca BMW. BMW. Entonces ya tendría como tal acceso a sus atributos y métodos mediante ese constructor. Entonces, ahora vamos a asignarle un valor al modelo, por ejemplo, qué sé yo, 2020. Y coma. Ahora a ese objeto que acabamos de crear, vamos a asignarle un año de fabricación.
que va a ser igual a 2018, por ejemplo. Y ahora solamente quedaría el color y la velocidad como tal máxima de ese vehículo, que es de tipo entero. Entonces un color, por ejemplo, verde o rojo. Aquí es de tipo entero, se me olvidaba. Finalmente, como tal, la velocidad, punto velocidad, que va a ser igual a, por ejemplo, 250 kilómetros por hora. Y ya tendríamos como tal en nuestro primer objeto, ¿no? Que hemos creado a partir de la clase vehículo. Entonces, ahora voy a crear el constructor, pero con sobrecarga de métodos. Entonces, public vehículo, dentro de paréntesis, escribo como tal los parámetros que voy a recibir. En este caso, lo voy a llamar marca. Igualmente, un string que se llame modelo, de tipo entero, año fabricación, de tipo string, el color y de tipo entero la velocidad. Entonces ya tendríamos como tal creado nuestro constructor con sobrecarga de métodos. Aquí aplicamos format, guardamos. Ahora vamos a crear un nuevo objeto, es decir, un vehículo 2, vehículo 2, que va a ser igual a new, y ya nos da la posibilidad de invocar ya sea el constructor vacío o directamente le pasamos como tal los valores de cada atributo. Entonces, en este caso, vamos a aplicar ese y aquí nos dice, aquí nos pide la marca, efectivamente, un tipo de dato string. Vamos a enviárselo una vez, por ejemplo, Kia. El modelo, que es un tipo de dato string igualmente, modelo 2024, por ejemplo. El año de fabricación, 2023. El color, que podría ser un verde. Y finalmente, la velocidad de ese vehículo es de 290, por ejemplo. Y pues ya tendríamos como tal dos objetos que hemos creado a partir de la clase vehículo, ¿no? Entonces vamos a hacer una prueba, vamos a imprimir eh, el valor de cada objeto. Entonces decíamos que el modelo, dos puntos, el objeto del vehículo número uno, punto, y vamos a acceder al modelo. Más, hago un salto de línea, luego dice que la marca. Entonces la marca le concateno como tal, accedo a la marca del vehículo 1, luego otro salto de línea para que sea más organizado, el año de fabricación, dos puntos, hago aquí un control Z, como para que no se vea tan amontonado. Entonces el año de fabricación le concatenamos ese valor pues del objeto vehículo número uno, el año de fabricación. Vamos a acceder a ese valor. Luego, otro salto de línea, vamos a acceder al color. Entonces el vehículo, al color del vehículo número uno. Entonces color, dos puntos. Al vehículo número uno, vamos a acceder al color. Exacto. Y finalmente ya quedaría acceder a la velocidad. Le concateno aquí, voy a acceder al vehículo 1, específicamente a lo que haya en velocidad. Entonces aquí ya tendría como tal, aquí voy a hacer otros out con el fin de hacer un print. Y ahora voy a copiar esto mismo, pero para el vehículo, el objeto 2, vehículo número 2. Entonces aquí en vez de vehículo 1, vehículo 2, igualmente acá, aquí también,
2 y aquí igualmente. Entonces vamos a correr y efectivamente aquí me muestra por consola como tal los dos objetos con sus respectivos valores. En el segundo, todos los valores están en null. Y esto es porque al momento de crear el constructor con sobrecarga de métodos, solamente definimos como tal los parámetros. Entonces, para poder asignarle esos parámetros, estos valores que me van a llegar a cada atributo, es necesario escribir la palabra reservada this, en este caso la marca, la cual va a referir como tal al atributo, ¿no? Al atributo que tengo en esta clase. Esta marca es exactamente esa variable como tal. Entonces, a ese atributo, a esa variable le vamos a asignar la marca que me va a llegar, ¿no? El valor que me va a llegar, es decir, esa marca. Esa marca es exactamente el valor que me va a llegar. Igualmente hago eso para los demás atributos. Va a ser igual al modelo que me va a llegar, punto y coma, is punto, velocidad, marca, año de fabricación. Y para los que son como yo y prefieren ahorrarse todo este trabajo, pues simplemente borramos esto, clic derecho, insert code, y ya como tal el IDE nos da la posibilidad de crear ese constructor con absolutamente todos los atributos. Entonces seleccionamos aquí en Select All, Generate, y finalmente pues ya nos crea como tal el constructor. Ahora, como lo habíamos mencionado, estas clases pueden tener métodos, ¿no? Entonces, en este caso voy a crear un método que me permita retornar como tal o mostrar por consola los valores de cada objeto que yo creé. Entonces, public void, el nombre, imprimir valores, por ejemplo. No me va a recibir como parámetro nada y simplemente mediante un south, bueno, control Z porque aquí ya lo habíamos definido. Copiamos esto, lo pegamos acá y aquí ya no voy a necesitar de referencias. Con el simple nombre, pues ya puedo tener como acceso a cada atributo. Ahora, esto ya no lo necesito. Si ven la importancia de las funciones, los métodos aquí en Java y en cualquier lenguaje de programación en general. Y pues nos ayuda a reutilizar demasiado código. Obviamente aquí debemos pasarle, o venga, dejémoslo, venga, control Z, borremos solamente esto. Y ya mediante o llamando al vehículo, puedo tener acceso a ese método. Vehículo.imprimir valores. Y ahora al objeto número 2. Exactamente igual, vamos a imprimir los valores que contenga ese objeto. Entonces va a correr y tenemos exactamente lo mismo. A diferencia que sí tengo los valores en el objeto número 2, ¿no? Anteriormente no los capturaba porque mediante el constructor no habíamos asignado como tal a los atributos esos valores que yo recibía. Entonces, eso sería todo en este video. Recapitulemos. Entonces, vimos lo que es el método o los constructores vacíos y con sobrecarga de métodos, ¿no? Que básicamente nos permiten instanciar objetos, ¿no? Ya sea solamente con el constructor vacío para posteriormente asignarle los valores o utilizar los métodos, o directamente asignarle los valores al momento de llamar ese constructor. Y esto se hace mediante el constructor con sobrecarga de métodos. Igualmente, las clases tienen comportamientos, ¿no? Tienen funciones, métodos que pues, nos permiten realizar una tarea específica. En este caso, pues simplemente crear un método que me permita imprimir como tal los valores de cada objeto.
Entonces, fue mucho el código que borré porque si quería imprimir para el otro objeto, debía hacer esto mismo, sino que debía referenciar el otro objeto. Entonces, es ahí la importancia de los métodos en Java. En el próximo video hablaremos sobre los modificadores de acceso, que básicamente lo que hace es encapsular cada atributo, ¿no? Porque esto como tal, en la programación orientada a objetos, no se puede hacer. Debemos como tal tener unos métodos especiales que nos permitan acceder a cada atributo, que pues en el próximo video hablaremos sobre los métodos de acceso. Entonces nos vemos en el próximo video.